un informe donde aborda determinados escenarios para lo que es la economía nacional, y sobre estos temas vamos a hablar con Luis Custodio. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches para Luis. todos. Sí, en círculos económicos se dice que no hay reporte más completo sobre la coyuntura económica que el informe de política monetaria del Banco Central, que es un informe trimestral que aborda los principales indicadores macro, que observa a propósito de cómo se puede estimar la proyección de la economía y también cuáles son los principales riesgos. Hay mucho insumo allí. Veamos algunos de estos datos ya en la primera placa. Primero, los escenarios macro. En una de las columnas está el último reporte, el previo a este, que fue del último trimestre del año pasado y el que salió hace apenas un par de horas, que refiere al primer trimestre, debemos hacer la salvedad allí, del año 2025. ¿Qué dice esto? Bueno, que dada la elevada incertidumbre global, a diferencia de lo que se esperaba en el último informe del año anterior, ahora se plantean para la economía dos escenarios posibles. Uno, si las tensiones comerciales recrudecen, y otro, si esa tensión comercial se reduce. Veamos, hace 3 meses se esperaba un crecimiento del Producto Interno Bruto para Uruguay de 3.5%, promedio 24-25, y 2.5% para 2006. Ahora, si la crisis se reduce, en el escenario 2 las estimaciones son las mismas, pero en el escenario 1, si la crisis por los aranceles continúa, que es altamente probable, en 2025 no pasaríamos de un flaco 2.5% y además tendríamos una baja para el año 2026. En cuanto a inflación, que es la segunda línea, el cierre de 2024 se esperaba que se mantuviera por encima de 5.5% en este año y alcanzar en el final del año próximo el objetivo del 4.5%. Ahora se prevé que comience a descender antes y también que pueda llegar con antelación a ese objetivo de 4.5. ¿Por qué esto, que podríamos decir es una buena cosa? Bueno, entre otros temas por lo que indica el cuadro en la última línea, la política monetaria. Ya se esperaba que fuera neutra o inclusive más contractiva para operar sobre los precios y ahora es altamente probable que directamente sea contractiva con tasas de interés al alza en la economía uruguaya. Estos son datos a propósito de ese cuadro de situación como una primera aproximación, ¿sí? Entonces, es real, se puede entender como real ese 4,5 anhelado para el gobierno para el IPC. Sí, es altamente probable que se obtenga. El tema es quizás en qué medida lo logramos a mitad del año que viene o sobre el final. Y cuánto de esto tiene que ver como contraposición con una economía que se contrae, ¿no? Porque en definitiva, en la política monetaria contractiva también le pega en forma negativa el crecimiento económico. Así que son las cuestiones que tienen que manejar los equipos económicos indudablemente. Bueno, justo hoy hablábamos de la solicitud de un 1%, por ejemplo, para innovación, ciencia y tecnología, y con proyecciones de crecimiento a la baja, todos esos números empiezan a estar un poco también bajo la lupa a ver si puede ser posible. Sí, hace muy pocas semanas veíamos, a propósito de los recursos muy escasos y las enormes restricciones que se encuentran de cara al presupuesto, ¿verdad? ¿Y de dónde entonces pueden venir impulsos económicos? Del reordenamiento del gasto, reasignación de recursos, fundamentalmente. Esa es la posibilidad y la creatividad que pueda tener el equipo económico de cara al presupuesto, ¿no? Lo veremos en algunas semanas eso. Otro de los puntos, una placa más, por favor, que atiende el informe, lo que define como demanda externa relevante. ¿Qué es esto? Bueno, teniendo en cuenta que Uruguay es un país abierto, con una fuerte relación económica y comercial, como veíamos allí en esa placa, con el mundo, bueno, es muy importante saber qué pasa con los principales socios de nuestra economía. Y acá lo estamos viendo en esta placa. Argentina tiene las mayores tasas de crecimiento, pero se reduce la proyección que se hacía 3 meses antes. También se reduce Brasil, pueden observarlo allí, son las dos primeras líneas. En Estados Unidos el mayor impacto de esta coyuntura, comparado con el trimestre anterior, las mediciones del trimestre anterior, también aparece para el próximo año sobre todas las cosas. Ahora más o menos se mantuvieron las estimaciones. En el caso de China hay una baja leve, aunque con tasas altas de crecimiento de todos modos, y Europa también, con tasas bajas de crecimiento, una baja leve para la zona euro. Si vemos en la última línea, en letras negras, que aparecía allí en esta placa, el Producto Interno Bruto de todos esos mercados agrupados, o sea, el PIB del externo relevante, como lo llaman promedio, hay un dato importante. Fíjense ustedes, empeora en cada año. 2025,
frente a lo que se esperaba hace 3 meses, 2026 y empeora todavía para 2027, que es la última referencia que ponemos allí. Ahora sí, dejamos esta placa y veamos dónde estarán los motores de la demanda de la economía uruguaya. Aquí tenemos las exportaciones, que fue en la última medición del año 2024 el empuje más fuerte que tenía la economía uruguaya. Ustedes recordarán los guarismos de crecimiento y demás. Bueno, ahora se espera que tenga una incidencia comparada con aquella moderadamente negativa, las exportaciones. Por tanto, este motor no tan fuerte. El gasto privado sí va a seguir al alza, tanto por el lado del consumo como de la inversión. Y el gasto público, que era negativo en el periodo anterior, ahora es moderadamente al alza, pero esto sobre todo mirando más a 2026 que a 2025, porque 2025 directamente hablábamos de presupuesto recién, no lo tenemos, en definitiva, ¿verdad? Cabe preguntarse entonces también dónde están los riesgos, los desafíos, dónde está el punto débil quizás, o los puntos débiles. Exactamente, y para eso nos guiamos por la última placa, ¿sí? Y aprovechamos en esta placa que vemos ahora, en este tablero de riesgos, cuál es la situación que se nos plantea. Dado el contexto en el que está envuelto Estados Unidos por las decisiones comerciales de Donald Trump, el riesgo considerado por los servicios del Banco Central medio alto y se puede avisorar un endurecimiento de las condiciones financieras. Hoy la Reserva Federal decidió mantener las tasas de interés. No hubo bajas, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Y esto ya adelanta que le puede pegar a la inflación, al empleo y demás. Bueno, en el caso de Europa, que es la segunda línea que tenemos ahí, el riesgo de efectos que puede generar impacto al país es el más bajo de los observados. Es el canal por el que menos nos pegaría. Después tenemos China, con algunos problemas en su economía interna, que sí impactan en su PBI, le pegarían fuerte también a la economía global, Uruguay incluido. Fíjense ustedes allí la región. El principal riesgo a monitorear, según el Departamento de Análisis del Banco Central, los servicios del Banco Central, es la región. Y la región, principalmente Argentina y Brasil, imagino. Argentina y Brasil es la referencia cuando hablamos de región para nosotros, ¿verdad? El informe advierte que persisten los desequilibrios macro, la incertidumbre política, Argentina con algunos cambios, pero a ver hasta cuándo eso sigue dándose, y Brasil con problemas fiscales, por ejemplo. Lo que pasa en los vecinos indudablemente impacta en Uruguay. Y en cuanto al riesgo geopolítico comercial, donde se incluye el impacto de los conflictos bélicos y sus consecuencias, por ejemplo, en el precio de las materias primas, además de la guerra comercial iniciada también por Estados Unidos, el riesgo es considerado alto. La probabilidad de que este sea el principal problema es mayor que en el trimestre anterior. Una zona naranja por ahora en el código de colores del Banco Central para este trabajo, que no llega al rojo en parte porque esos riesgos de alguna manera han sido incorporados por los actores locales. Y ahí abajo vemos los riesgos domésticos. Simplemente como referencia en el trimestre anterior aparecía un riesgo económico no muy importante, aunque se advertía de la posibilidad de un desalineamiento de las expectativas de inflación. Ahora esto es más marcado, pero por otro lado aparecía en el tablero, en cuanto a riesgos políticos, el riesgo de un cambio de gobierno que ahora no es relevante, ha desaparecido, ¿verdad? Me quedo por acá con este trabajo del Banco Central, que tiene muchos más datos e, insisto, es un muy buen informe de la economía uruguaya. Impecable, Luis. ¿Cómo uno se queda pensando qué papel más preponderante tiene la geopolítica hace 10 años atrás? Capaz que no era tan directamente relacionado, ¿no? O no teníamos tanta sensibilidad para ver de qué forma impactaba directamente en el país, porque Uruguay ya era una economía absolutamente abierta hace 10 o hace 20 años. Sin embargo, ahora lo vivimos en tiempo real, ¿no? Muchas gracias, Luis. Es un placer recibirte como siempre.